Vamos a iniciar repitiendo la fecha. Recuerden que esta transmisión en vivo la divido en diferentes segmentos. Y bueno, hoy es 9 de diciembre de 2022, son las 19 horas con 51 minutos. El presidente López Obrador y el gran amigo. ¿Qué amigo, amigos? Yo desde que vi esta noticia dije, un gran héroe nacional. ¿Por qué héroe nacional, amigos? Hace una investigación. Tiene la oportunidad de presentarla en la conferencia matutina, no pierde la oportunidad ni el tiempo, se para ahí frente a todos y dice todas las verdades acerca del fútbol mexicano y el cochinero, todo el cochinero que ya habíamos visto nosotros desde hace muchos años, pero que no teníamos idea de cómo se manejaba. Nadie nos lo dijo, nadie le bajó los calzones a todos esos bola de corruptos, tranzas que solamente se burlaban de los mexicanos, solamente se burlaban de México, de la gente. ¿Cuánta gente no falleció de ataques al corazón porque su equipo no ganaba? ¿Cuántos no se daban un tiro porque estaban todos tristes porque su equipo perdía? ¿Cuántos no destrozaban sus teles, lloraban, se tiraban al piso, se tiraban al vicio, chocaban los carros? No sé cuántas cosas hacían porque sus equipos perdían, porque realmente no sabían que estaban siendo manipulados y engañados asquerosamente por intereses de particulares. Todo esto nos lo informa gracias al buen amigo Amir. Revela toda la verdad y gracias al presidente López Obrador que lo destapa todo esto en la conferencia matutina. Así es que vamos a escuchar rápidamente esto porque tenemos todos los demás temas encima y vamos a tratar de irnos un poquito rapidito. Esto sucedió en la conferencia matutina de hoy. Muchas gracias, señor presidente. Pues con su permiso, señor presidente. Muy buenos días, señor presidente. Muchas gracias de antemano a todos los presentes por su tiempo, a todos los que nos ven en redes sociales, gracias también. El fútbol en México es un tema de interés nacional. No por nada fuimos el país con la quinta mayor asistencia en el Mundial de Qatar. Este deporte es motivo de reunión y de unión para amigos, para compañeros de trabajo, con nacionales de todo extracto social y creencias políticas. Al mismo tiempo, el fútbol es un gran negocio. Estimaciones señalan que mueve en el país unos 2.800 millones de dólares al año, de los cuales la Federación Mexicana de Fútbol pudiera abarcar cerca de la mitad. Desde hace algún tiempo, este enorme botín ha traído a muchas personas con ambiciones desbordantes, promotores y dueños que poco a poco han ido desvirtuando el espíritu deportivo del fútbol nacional para darle prioridad a sus ganancias. Este afán por el dinero los ha llevado a romper las reglas de competencia, a cerrarle el paso a talentos e incluso a incurrir en prácticas que son muy difíciles de no verlas, como corrupción y evasión fiscal. El fútbol profesional es un negocio privado, eso es cierto, pero también es cierto que toca a la esfera pública. Primero, por ser un tema de interés nacional. Segundo, por su amplio manejo del dinero público procedente de los estados y por gozar estos clubes de considerables condonaciones de impuestos, además de que les concesionan los estadios que les pertenecen al pueblo. Tercero, por el interés colectivo de miles y miles de jóvenes que depositan en estas instituciones su futuro y sus esperanzas. Cuarto, por los amplios indicios de defraudación fiscal que lesionan las arcas públicas. A estas razones y en vista de la coyuntura actual, añadiría una quinta. Estas prácticas retrasan el desarrollo deportivo del país, como acabamos de atestiguar todos. México no puede permitir que estos grupos de interés continúen matando más generaciones de jóvenes con talento. Este reportaje tiene la intención de mejorar, corregir y no de perseguir. La intención es que nuestros jóvenes tengan mejores oportunidades, que haya igualdad entre hombres y mujeres y que tengamos un mejor nivel deportivo. No está de más decir que cualquiera de los mencionados en este reportaje tiene garantizado su derecho de réplica en el portal del Quintana Roo MX. Doy inicio a mi presentación, señor presidente.
no sin antes agradecer esta oportunidad. La siguiente, por favor. La compra-venta de jugadores a sobreprecio ha sido una de las formas en donde se generan más ganancias en el fútbol. Un promotor coloca un director técnico en un club deportivo de primera división que al mismo tiempo él mismo representa, o mantiene relaciones con directivos en el club para luego buscar en el extranjero jugadores con un precio económico y revenderlos a equipos mexicanos en un sobreprecio del 100%, 200, 300 y hasta 500%. El sobreprecio generalmente se reparte entre involucrados y hay moches para poder aceptar este tipo de precios. Las operaciones de compra-venta de jugadores no son vistas por el SAT. Y pongo algunos ejemplos de una transacción de un correo electrónico entre promotores en donde pues básicamente están diciendo, este correo es del 2012, están diciendo que pues el precio del jugador real, que por ejemplo en el caso del jugador Funes Mori, en ese momento su precio real era de 2.5 millones de euros y lo querían vender en 4.5 millones de dólares. O el de Vilchis, Andrés Vilchis, que fue un goleador de la Copa América, y pues bueno, pensaban sacarlo entre 1.5 y 1.8 para revenderlo en 4 millones de dólares en México. Bueno, también hay un correo electrónico en donde precisamente los promotores mandan un correo electrónico a un club deportivo de Colombia, en donde presumen que también son representantes de varios directores técnicos en México, y ahí mencionan a muchos directores técnicos que, pues bueno, juegan todavía y son muy prestigiados en México. Este apartado lo documenté muy bien en un reportaje que escribí en el Quintana Roo MX que se llama El Cártel del Gol. Hay ejemplos muy claros ahí, y pues bueno, pues me voy a pasar a la siguiente lámina. Luego, los contratos privados para evadir impuestos. El capítulo 5 del Reglamento de Transferencias y Contrataciones de la FIFA establece que en su apartado quinto, en el artículo 51, que todos los pagos de las operaciones celebradas tanto de contado como a plazo se efectúan obligatoriamente a través de una cámara de compensación. Esa cámara de compensación tampoco está regulada por el SAT, tampoco tiene, digamos, una vista. Y ahí pongo un ejemplo de un correo en donde precisamente el Club Atlas, en una negociación con un promotor, le decía que al momento de documentar esto, ustedes me solicitaron hacerlo en 2 contratos, uno oficial para registrar frente a la Federación y otro complementario donde se complementan los salarios y todo. Y estos contratos, pues bueno, pues también vimos aquí la compra del Club Pachuca, que realizó con una operación con un jugador de 7.5 millones de dólares a una empresa que se llama Colarca SADCB, que en fuentes abiertas pues pudimos ver que es una importadora. Y pues bueno, este es el uso, digamos, de los contratos dobles. Y para dejar más asentado este tema, voy a presentar una grabación entre un presidente de la Federación Mexicana de Fútbol en activo con un presidente de club, en donde precisamente ellos hablan de los contratos por fuera y por dentro. Contratos por dentro es peculiarmente interesante porque está hablando el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol y pues está violando su propio reglamento, ¿no? Porque se supone que debería de pasar todo por la Cámara de Compensación, pero pues él mismo está diciendo. Entonces, pues, no sé si lo podamos escuchar. ¿Y tú? ¿Llegaste bien de Honduras y todo? Todo bien, gracias a Dios. Bueno. Oye, gordito lindo. Mande. Un favor, gordito, no me ha pagado Morelia, no me ha pagado Tijuana. Este estado encima de, no son de mamadas, Álvaro. Cabrón, son mamadas, cabrón. Dile a Guzmán, gordo, que no mames. Dile a Guzmán también. Que no chingue, gordo, lleva más de 2 meses. Creo que hay una bronca con el de... aunque Bonilla y yo hemos estado sobre eso, pero
El de Morelia es por afuera, ¿no? Sí. ¿Y Sí. ya lo metiste? No, eso es lo que tengo que, por eso te hablaba, también hay que meterlo antes, ¿verdad? De la liguilla y todo este pedo, ¿verdad? Sí, porque eso sirve, güey, porque hoy, por ejemplo, Sí. mañana gana el Morelia y se mete los cabrones. Sí, es que bueno que me dices, oye, ¿de qué te mando? La carta y el contrato firmado por ellos, ¿verdad? El convenio. Sí, mándaselo a Enrique Bueno, gordito. para que lo meta a controversias y inicies la controversia. Pues sí. Pues No quiero ese pedo, pero no mames, cabrón. Y también el pinche Jorge ni me contesta, gordo. Tank. Ni me contesta. No, me debe ahorita 15 millones de hace 2 meses, gordo. Y ese está por dentro, gordito. No, ese sí está registrado, sí. Veracruz me debe también, gordo. O sea, es que... Y Veracruz anda colgado también. No, gordito, es que sí está cabrón. Ojalá y se metan, como tú dices, para que ahí nos agarramos de los huevos, cabrón. Exactamente. Pero lo que sí me da, o sea, a uno le exigen mi gordito puta madre, cabrón. Yo que yo así, pero Gordo, flujo de la verga. No, yo nunca le fallo a nadie. Nunca le fallo cuando a nadie. están por afuera, está cabrón. Pero ya ves este por dentro también de Tijuana, cabrón. Bueno, pero ahorita pero este güey, como siempre se espera el último día, el hijo de puta. No, pero Ahorita no nada, porque ahorita le habla Jorge. nunca le fallé. Fueron 9 millones de dólares que le pagué, todos le he pagado, y este hijo de puta, no mames. O sea, y contrato un técnico, Miguel Herrera, de $1.5 million, y quiera Zambuesa que gana, o sea, no mames. O sea, qué cinismo, cabrón. Es lo que me imputa, cabrón. Ahorita ¿Entiendes? Perdóname, gordito, que yo Enrique le he molestado, pero es que tú tienes más peso, gordito. No te ¿Entiendes? Y ahorita qué bueno que me dijiste, porque tengo que meter el contrato privado a controversia. Tomás, avísale a Álvaro, ¿no? Sí. Peculiarmente es interesante porque hablan de los contratos por fuera y por dentro, y está hablando Decio de María, quien era el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, con un presidente de club, y bueno, pues complementando la información, después Decio de María le marca precisamente a Jorge y le pide que le pague, por favor, a Jesús Martínez. También tenemos esa grabación que no la incluí. Entonces, pues voy a pasar a la siguiente, la presunta compra irregular de un club. La franquicia Delfines, quien era el expropietario Amado Ñáñez, el de sonografía, que fue incautada por el SAE, la Federación Mexicana la desbloquea y se la vende en el 2016, o la vende, más bien dicho, en el 2016 la comercializadora e innovadora de Monterrey SADCB, cuyo giro es la instalación de redes y sistemas tecnológicos. Y esta es la que vende la franquicia Club Delfines a una empresa que era propiedad de Alejandro Ilagagorri en 12.800.000 pesos. Se la vende a una empresa que se llama TM Sports Club, SAPI, de CB, propiedad de Alejandro y de la familia San Román. Luego de esta transacción, ellos le cambian el nombre y le ponen la Jaiba Brava de Tampico. Para luego, en la siguiente, por favor. Para luego, desde el gobierno de Cabeza de Vaca, empezar a bajar dinero público del estado de Tamaulipas en las cantidades que le dio. Esta información es de Elefante Blanco, donde le dio a Tamaulipas 58 millones de pesos anuales a este club. Lo sacaron desde varias secretarías, ¿no? Sacaron desde la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría del Bienestar, la del Instituto del Deporte, la Coordinación de Comunicación Social, la Secretaría de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Bienestar Social, la de Educación y la Secretaría de Seguridad Pública. En estas cantidades, el gobierno de Tamaulipas pues dio esta cantidad de dinero. Y para la recepción de esos recursos, presuntamente Alejandro Ilagagorri presentó y presuntamente abrió una cuenta bancaria a espaldas de la familia San Román, o así lo confirma la información que tenemos en las manos, y la familia San Román se entera de estos contratos luego de que fueran publicados por el reportaje que se llama Jaiba Brava, del periodista Carlos Manuel Suárez, del portal Elefante Blanco.
Pues pasaré a otro ejemplo. Otro ejemplo de dinero público en el fútbol. El llamado modelo Pachuca. Murillo Karam le vende a Jesús Martínez el equipo del Pachuca en cerca de $1 millón cuando valía casi 10. Luego otro gobernador, Núñez Soto, le dona 2 terrenos en la Hacienda de la Concepción, propiedad del Estado, y parte de la zona plateada, en donde hacen una universidad de fútbol privada, que hay que decir que es carísima, que no es nada fácil estudiar, nada barato estudiar en esa universidad, y hacen un hotel, un centro de convenciones, estacionamientos. El regalito aproximadamente fue de 2,000 millones de pesos pertenecientes a los hidalguenses. Luego Osorio Chong, también como gobernador de Hidalgo, también da dinero público para hacer lo que se convirtió el Salón de la Fama. Siguiente. Estas son condonaciones de impuestos que se le han hecho a clubes. Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto le condonaron 2,620 millones de pesos de impuestos a 12 clubes entre 2007 y 2018. Tenemos que al Cruz Azul le condonaron cerca de los 330 millones, al Toluca 28, al Atlante 61, al Guadalajara 9, al Templo Mayor de Chivas 4, a la promotora deportiva Guadalajara 468 millones, al Club Atlas 348, a Pumas 14, a Pachuca 7, a Impulsora Fútbol de Aguascalientes 7, al Veracruz 253 millones y al Club Monterrey 1,084 millones. Sí quiero decir que esta no es toda la información, hay más condonaciones, pero no pudimos accesar a esta información. De hecho, esta información fue relevante porque se tuvo que entablar un juicio para poder que se hiciera pública y bueno. Luego viene pues la violación al artículo 4 de nuestra Constitución, que habla de la mujer y el hombre son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. También en el mismo artículo habla de que toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del deporte. Sin embargo, las jugadoras profesionales de fútbol en México pues no tienen los mismos oportunidades de salario que tiene un varón. Y esto, pues las mujeres ganan entre 6,000 y 60,000 pesos, mientras un hombre puede ganar desde 100,000 hasta 5 millones de pesos mensuales. Cuando investigué sobre este tema me decían es que no es negocio el tema del fútbol femenil o no llenan los estadios. Pero también hay que decirles que pues tampoco hacen la misma publicidad, que tampoco hacen la misma mercadotecnia, que tampoco impulsan al fútbol profesional femenil como impulsan el varonil. Y esto es una desigualdad que hay en el fútbol entre los hombres y las mujeres. Ahí puse 2 contratos que tienen ejemplos de salarios de una mujer y un hombre. La siguiente lámina, por favor. Aquí pongo actos inmorales antideportivos que se dan en el fútbol. Por ejemplo, el cobro a padres de familia para que sus hijos debuten o tengan más minutos de juego. Tenemos documentados más de 50 casos de padres de familias quienes por miedo de represalias contra ellos o sus hijos, pues han pedido anonimatos en donde les piden dinero precisamente para debutar a sus hijos, para poder debutar, hacerlos jugar. Como ejemplo tenemos el caso de Jesús, quien señala al profesor Gonzalo Román Bolaños de haberle pedido 400,000 pesos en concepto de patrocinio para debutar a su hijo en el Alebrijes de Oaxaca. También en este caso hay otro, ya tiene una denuncia penal contra otro promotor que le cobró otro dinero para poderlo debutar en otros clubes. Después venimos con la preferencia de lo económico y no por lo deportivo. El afán de priorizar los beneficios económicos para los dueños de los clubes, estos toman la decisión de eliminar el ascenso y el descenso, lo que ha perjudicado el nivel de competitividad en la Liga MX. Y pues bueno, lo hacen para que sus clubes no bajen, y porque cuando baja un club a la Liga de Expansión, pues baja considerablemente el precio de la franquicia y las ganancias que tienen de ellos.
También hoy en día cada club puede tener hasta 8 extranjeros jugando en la cancha, lo que limita el espacio a los jóvenes talentos mexicanos y fomenta el negocio de la compra-venta de jugadores a sobreprecio y el presunto fraude fiscal del que habíamos hablado en la primera lámina. Antes no era así, antes había nada más 5. Y la multipropiedad, que está prohibida por la FIFA, la cual ha aumentado en los últimos años en México y que causa un grave conflicto de intereses en el fútbol mexicano. Siguiente. Esta me trajo mucha la atención porque la mayoría de los ciudadanos creemos que los Pumas son de la Universidad Autónoma de México, pero no, en realidad son del Club Universidad Nacional AC, una asociación civil con una personalidad jurídica propia, ajena a la universidad, a la cual están integrados empresarios, periodistas, políticos, exfuncionarios de la universidad y funcionarios activos que necesitan tener en esa asociación. Y pues uno de los que es dueño aparece como socios en la parte de los Pumas, pues imagínense, es Ciro Murayama Rendón, consejero del INE, Jorge Espinosa de los Monteros, quien es promotor y vende jugadores también. De hecho, a él se le achaca, ahorita a él se le da que hayan contratado a Dani Alves ahí en los Pumas, o sea, un grave conflicto de intereses, ha vendido muchos jugadores en México, es perteneciente al reportaje que escribí del Cártel del Gol como uno de los operadores, promotores con más transacciones que lo hacen a través de prestanombres, que esto es importante. Llegar a ellos es muy, muy complicado porque usan a otro para llegar a esa transacción. También están Alejandro Medina Mora, exnieto del abogado, también Eduardo Medina, hijo de Eduardo Medina Mora, Raúl Medina Mora, Alonso Carvajal Villaciencio, que es comentarista de Televisa. Y bueno, este reportaje fue publicado por Mauricio Romero en el portal Aristegui Noticias y pues bueno, es bien interesante porque la universidad le da 50 millones de pesos anuales y le presta el estadio a esta asociación para que puedan llevar a cabo sus actividades. Y me llama mucho la atención porque antes de hacer esta separación, todos los jugadores que salían de la UNAM pues tenían que estudiar y tener una profesión para poder seguir jugando, y por eso vimos la generación de Hugo Sánchez, y por eso el máximo goleador de nuestro país pues también es odontólogo, y dentro de sus compañeros pues había veterinarios y otro tipo de profesionistas. Hoy en día ya no necesitan estudiar los jóvenes y muchos ponen su esperanza en el fútbol y después no los debutan y después los engañan, les cobran, ¿y qué pasa? Pues se quedan sin una carrera, sin una aspiración o con una preparación académica y los frustran. Y tengo documentados varios casos de jóvenes que tienen 24 años, no los debutaron, son excelentes jugadores, han jugado en la selección nacional, club sub-15, sub-17, y después no los debutan en primera división y se quedan ya sin la esperanza y les rompen la esperanza y luego no saben ni qué hacer porque no estudiaron. Y eso no pasaba en la Universidad Autónoma y hoy sí pasa, ¿no? Y bueno, pues el fútbol se le quitó a la universidad. Tengo una serie de conclusiones que me gustaría decir, que hay una falta de regulación por parte del Estado muy, muy grande en el fútbol, y esto complica la recaudación y fomenta el lavado de dinero y la evasión de impuestos. Se debe fortalecer a la Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte, la conocida como el CAT, y se debe prohibir que cualquier persona vinculada a un club deportivo sea presidente o consejero de esta asociación, de esta institución. El CAT debe de abrir carpetas de oficio cuando un hecho público notorio denuncia alguna irregularidad en el fútbol, y debe de tener carácter coercitivo porque en este momento no lo tiene. También una tercera recomendación es quitar del control de la Federación Mexicana a las televisoras. Hoy en día las televisoras tienen el control de la Federación y de la Selección Mexicana,
y pues yo, a modo de sugerencia, pues a lo mejor estaría muy bien nombrar un comisionado, un comité regulador conformado por especialistas independientes en fútbol que vigile el buen funcionamiento de la selección y de los jugadores y el cuerpo técnico, la selección de ellos. La selección mexicana debe de ser de los mexicanos y no de los negocios de pocos y los intereses de pocos. Llevan nuestro nombre, nuestro país, nos representan, y hoy en día yo la verdad no me siento representado por la selección mexicana, que pues básicamente representa el interés de 2 televisoras y que de unos cuantos personas que pues bueno han encontrado un gran negocio ahí. Yo no me siento representado por ello. 4, fomentar la creación de escuelas de fútbol públicas y privadas, corregir la desigualdad entre hombres y mujeres, y debe ser sancionado esa parte y corregirla de manera inmediata. Y 6, todas las compras de ventas de jugadores deben regularse en un marco legal que cierre el paso al sobreprecio, a la evasión de impuestos y al lavado de dinero. Y 7, pues reducir la cantidad de extranjeros autorizados para jugar en la cancha y para que tenga cada club, para que tenga más oportunidades, porque aparte en los extranjeros está el negocio, no en los mexicanos. O sea, cuando hacen una compra-venta de un jugador, pues generalmente pues son extranjeros. Y el tema es muy amplio, hay muchas cosas que decir del fútbol, me hubiese gustado abarcar más temas, pero pues está el tema de Cruz Azul, está el tema de las Chivas, que es interesante el tema de las Chivas, porque hay una sentencia que se tiene que ejecutar en la Corte para regresarle el equipo a una asociación civil que le vendieron de manera irregular al fallecido Vergara, y que pues bueno, no han podido ejecutar su sentencia y regresar el equipo a la asociación civil. Y ese caso es bien interesante porque ¿qué pasó? La asociación civil, de un plumazo y por palancas, la convirtieron en una empresa privada. Es como si convirtiéramos la Cruz Roja de repente en un hospital privado. Y entonces, pues bueno, pues le quitaron el patrimonio a muchos asociados del Club Chivas. Hasta el día de hoy, 20 años después, no han podido ejecutar su sentencia, aunque es un amparo que ha dictado la Corte, y no le han regresado el club a la asociación que le pertenecía. Pues eso sería todo, y pues bueno, pues muchas gracias por escucharme. Excelente presentación de este cuate, mis respetos, felicidades. Vean cuántos mexicanos están despertando, viendo esta información, que por ahí ya salieron algunas réplicas, pero miren, hasta la fotito ahí se la tomó. No, muy bien, felicidades al buen brother. Mis respetos. Ahora viene en sección de preguntas y respuestas. La primera pregunta. Gracias, señor presidente, muy breve. Vamos a exponer acciones que... Perdón, la primera pregunta, amigos, viene relacionada al tema. Y más adelante también viene una opción donde el presidente López Obrador también habla respecto a esta relación de autoridades, gobierno y empresarios involucrados en todo este cártel del gol. El tema del fútbol, para preguntarle si hay alguna investigación específica sobre lavado de dinero, evasión fiscal o cualquier otra que haya surgido a partir pues de su sexenio. No hay prácticamente investigaciones sobre defraudación fiscal, porque se tomó la decisión de prohibir la condonación de impuestos. Puede ser que se tenga algo de condonación en el gobierno nuestro, porque no fue desde el principio que se aprobó la reforma constitucional. Y a partir de estos hechos denunciados por el compañero, ¿van a servir de base, se van a turnar a la Procuraduría Fiscal o General? Sí, porque ya son otras condiciones, es distinto completamente.
Nosotros no hemos llevado a cabo rescates, no se han condonado impuestos. Tenemos casos especiales, por ejemplo, la situación de insolvencia, no quiero usar la palabra quiebra, de Altos Hornos, con deudas en el SAT, en Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, IMSS, y no hemos solicitado el que se paguen todas estas deudas porque está de por medio la fuente de trabajo y la importancia que tiene esta planta en Monclova, pero nos piden rescate, eso no lo podemos hacer. Lo que nosotros estamos recomendando pues es que entren nuevos socios, que inviertan y que no se arruine esa empresa. ¿No sería esta una oportunidad para que interviniera el Estado mexicano en el respeto que tiene el ejercicio de la actividad deportiva? Se vea, por ejemplo, no solamente en el fútbol, sino en el béisbol. Por ejemplo, es común que los municipios, los estados, ¿verdad?, o inclusive organismos descentralizados inviertan, entre comillas, para fomentar, entre comillas, el deporte, pero hay un trasfondo de corrupción evidente, ¿verdad?, donde le cuesta a la autoridad, tanto en las donaciones que hace o en las exenciones que hace de cobro de derechos. Esto no tiene la oportunidad para establecer un mecanismo que investigue con seriedad, respetando la actividad privada, las actividades deportivas que se han convertido en abusos de niños que impiden el desarrollo del deporte y en fuente de corrupción. Sí, yo pienso que tiene que ser una iniciativa de los promotores del deporte, que no basta con la regulación, así como hablamos de la prensa, que la prensa se regula con la prensa, es las mismas organizaciones deportivas independientes las que tienen que ir mejorando sus procedimientos, su actuación, y en el caso de los gobiernos, pues que se cuiden los bienes del pueblo. Por ejemplo, no se puede dar un subsidio de 1,000 millones de pesos en impuestos. Eso es un exceso. En general, no debe de haber condonación de impuestos cuando se trata de negocios particulares. Y ya eso está resuelto, porque de acuerdo a la Constitución está prohibido condonar impuestos. Lo otro, pues sí, es fomento al deporte, pero siempre que haya transparencia, que no se convierta en lucro, en beneficio de unos cuantos, y que se piense en la gente,
en este caso en los aficionados. Es excepcional la afición que hay en México por el fútbol. ¿Y por el béisbol? Y por el béisbol, antes más, porque también se promovió más el fútbol. Yo recuerdo que durante mucho tiempo los noticieros de televisión decían: ahora nos vamos a la sección deportiva, y era puro fútbol. Béisbol, nada. Básquet, nada. Otro deporte, atletismo, nada. La sección deportiva era fútbol. Ahora ya hay más pluralidad, más equilibrio. Entonces, pues es mucha afición para tan poco profesionalismo en el fútbol. Mucha afición. Es como cuando se dice: es mucho pueblo para tan poco gobierno. Y también mucha corrupción en todos los niveles del fútbol, sí, y el deporte. Sí, pero hasta en los municipios pequeños. Se abrió espacio a AMIR, que les representa a ustedes y que representa a mucha gente, a muchos periodistas y ciudadanos. Y pues vamos a que también esta tribuna pues la puedan usar quienes tengan algo que decir, quienes tengan algo que aportar en beneficio de todos. Y el ventilar las cosas ayuda mucho, porque está muy difícil que se produzca una autocrítica. Sí la hay, ¿no? Pero en los medios convencionales de información sobre estos temas es muy difícil. En cambio, pues esta es una tribuna abierta y aquí se puede dar cualquier opinión sin que sea una verdad absoluta o una sentencia. Todo es relativo y siempre debe de haber pluralidad y distintas maneras de pensar. Entonces, muy bien lo de Amir, es un extraordinario periodista, es una gente preparada, pues está bien documentado, y como él mismo lo planteó, si hay réplica, pues ya aquí no, en su portal, y aquí hay libertad, pero digo, si nos enfrascamos en una controversia o en una polémica sobre este tema, pues se van a despertar muchas pasiones. Y en otro tema, señor presidente. Ya de por sí tenemos algunos asuntitos. En otro tema, señor presidente, trascendió que México y Canadá Ahora ganaron vamos a el panel otro punto que se abrió. Aquí hacen otra pregunta. Su oportunidad. Hacen otra pregunta y una Presidente, propuesta. César, un decreto presidencial a cargo de Manuel Ávila Camacho para deportes y espectáculos, donde había un límite de personas no nacidas en México. En el fútbol se respetaba al máximo, es decir, en los 80 los equipos de fútbol tenían máximo 3 jugadores en el campo de juego. Luego aumentó a 4 y luego a 5. Cuando aumenta a 5, en la capital de la República se respetaba ese decreto, es decir, los equipos de fútbol tenían que utilizar únicamente 4 extranjeros en el campo de fútbol y en el interior 5. Ya después, pues no se respetó ese acuerdo, aumentó a 6, 7, 8, 9 y bajó a 8. Hoy en la cancha hay 8 jugadores, puede haber no nacidos en México y los demás mexicanos, son muy pocos.
Imagínese usted los niños que van a una escuelita de fútbol, que se hacen jóvenes, que están en fuerzas básicas, con qué ilusión van a aspirar a llegar a primera división. Esto pesa también en el tema de la selección mexicana de fútbol, de dónde va a agarrar el técnico a jugadores mexicanos cuando la mayoría son extranjeros. Dado que había ese decreto, ¿se podría hacer algo en un futuro en diálogo con los dueños de los equipos de fútbol para que haya menos extranjeros como ocurrió en los 80, 3 o máximo 5? Es muy bueno tu planteamiento y se les puede sugerir a los de la Federación de Fútbol. Porque era decreto tal cual. Sí, pero para no imponer nada, sino convencer, persuadir. Es muy bueno lo que planteas, que todos los clubes de fútbol tengan sus escuelas, por ejemplo. Que haya escuelas y que se establezca un número de futbolistas profesionales extranjeros, un límite. ¿Sí? Esto ayudaría muchísimo porque se le da oportunidad más a los mexicanos. Además, hay en México para todos los deportes mucho potencial, hay madera. Por ejemplo, deben de haber ahora como unos 15, 20 beisbolistas mexicanos y buenos en grandes ligas. Julio Urías, por ejemplo, el mejor pitcher, uno de los mejores pitchers del Dodger y de grandes ligas. Y lo mismo en el fútbol y lo mismo en todos los deportes. Entonces, es cosa de que se tengan las escuelas, que se promueva la creación de muchas escuelas. Incluso nosotros hasta ayudamos en eso. Nosotros tenemos ya escuelas de béisbol. Están funcionando escuelas de béisbol en Campeche, en Veracruz, en Texcoco, en Obregón, en Hermosillo, y están los jóvenes estudiando una carrera que tiene que ver con el deporte, como maestros de educación física. Van a terminar su carrera, pero al mismo tiempo están entrenando béisbol. Si son prospectos, si dan el ancho, pues ya se desarrollan en el béisbol. Si no alcanzan a tener nivel, terminan su carrera deportiva, tienen una opción y se les va a garantizar que tengan una plaza como maestros de educación física. Entonces, algo parecido podría hacerse en el caso del fútbol, pero tiene que ser con el acuerdo de la federación, y yo pienso que podrían los dueños de los clubes llevar a cabo este plan, porque la gente quiere eso y lo merece.
la afición. Entonces lo que tú estás proponiendo pues es bueno, y siempre me imagino que se debe de utilizar como excusa el que si baja el nivel, si no traen extranjeros, baja el nivel y la gente ya no va a los estadios. Eso es relativo, porque no lleva mucho tiempo. En 3 años ya hay prospectos. Si se hace buen trabajo de preparación, de entrenamiento. O sea, los países donde hay desarrollo deportivo, profesional, pues le dan mucha atención a los entrenadores. Bueno, aquí nuestros deportistas olímpicos, quienes participan en competencias internacionales, traen sus entrenadores. Ahora en remo, por ejemplo, que se obtuvieron medallas, entregamos aquí el premio a las que participaron, mujeres, y su entrenadora. Y para los deportistas el triunfo, la medalla, es también, aunque no se le entregue al entrenador, es parte de su maestra, de su maestro. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, o sea, fomentar el deporte desde la niñez, la juventud, y al mismo tiempo pues darle más oportunidad a los mexicanos. En países fuertes en fútbol como España e Italia hay estadios con capacidad para 10,000 personas. En México, para evitar lo que se planteaba en el reportaje, el ascenso y el descenso, elevaron un cuaderno de cargos de manera excesiva, es decir, para que no lleguen más equipos a la primera división y evitar el tema del ascenso. Ese cuaderno de cargos quita que estadios importantes como el Estadio Azulgrana en la capital, el de los Toros del Atlético Celaya en Guanajuato o el de la Jaime Brava de Tampico Madero no sean de primera división. ¿Podría dialogarse también eso, pues, para que haya más dueños y que puedan aspirar a llegar al máximo circuito con el regreso del ascenso y el descenso en el fútbol mexicano? Pues sí, yo pienso que Ramir, con ustedes, pueden hacer una propuesta. Y si me dan chance, igual yo también ayudo. Ahora sí gusto. Que con opciones que se puedan aplicar y de manera respetuosa, que nosotros se lo encargaríamos a Ricardo, y si es necesario yo me reúno con los directivos de la Federación de Fútbol y yo les entrego la propuesta y a lo mejor se llega a un acuerdo tomando en cuenta lo que ustedes plantean. Fregón. Si les parece. O sea, también acuérdense que una cosa es lo deseable y otra cosa es lo posible. ¿Sí? O sea, sí tiene que ser buscar lo mejor, lo deseable, pero ¿qué podemos lograr? O cómo irlo haciendo por etapas. Y hacemos la presentación de la propuesta.
Si les Y parece. para culminar, muchas gracias. Fregón, felicidades, felicidades al buen amigo Amir, se la rifó, dio muestras a todo México de todo lo que estaba sucediendo, varias investigaciones y bueno, dentro de todo lo que se comenta, déjenme mostrarles esta información también. Ciro Murayama rápidamente responde. Y dice: hoy en la mañanera se me acusa de ser uno de los dueños del Pumas. Falso, soy asociado de la Asociación Civil de Pumas, uno de entre 450, sin fines de lucro. Pago 7,000 al año y recibo 2 boletos para ir a la grada del Palomar en CU. No tomo decisiones, no recibo un céntimo. Y puso aquí como que un enlace o no sé, y dice aquí: este tweet fue eliminado por su autor. Bueno, despuesito de eso, Ciro Murayama también coloca aquí otro tweet que dice: por otra parte, la Asociación Civil de Pumas es un acierto porque el equipo es de la UNAM, pero la casa de estudios no gasta un peso en jugadores profesionales. El dinero público de la UNAM va a la docencia, la investigación y la cultura, nada más. Y sí, orgullosamente hecho en CEU. Aquí pone así como que una transmisión o algo así dentro del INE, que pues volvemos a lo mismo, ¿no? Estas transmisiones y estos planteamientos y estas publicaciones, ¿cuánto cuestan? Y que con el gasto público se la pasa diciendo que justificándose él y su persona, o cómo está eso, porque esto no tiene nada que ver con el INE, es directamente con Ciro Murayama. Y bueno, aquí el INE México dice: solo soy socio de la Asociación Civil Pumas, no tomo decisiones y no recibo un céntimo. Ciro Murayama en entrevista con Warkentin. Que quién sabe quién es Warkentin, pero bueno, aquí pone este enlace y el INE, el INE lo publica, ¿no? Aquí dice Joaquín López Dóriga: hace 7 horas el consejero electoral Ciro Murayama negó ser uno de los dueños del Pumas, tal y como se afirmó en la conferencia matutina del presidente López Obrador. No tomo decisiones, no recibo un céntimo, aseguró. Y bueno, ya sabemos, ¿no? Lo protege Ciro Gómez Leiva, ¿cuál es Ciro Gómez Leiva? Joaquín López Dóriga a Ciro Murayama. Bueno, y aquí pone una publicación de los Pumas. Dice: pues los Pumas sí son de la UNAM y hay una asociación civil sin fines de lucro. Por tanto, hay solo asociados. No existen socios con acciones ni dueños privados del equipo. Y está bien que la UNAM no pague a futbolistas, sino a maestros, investigadores y trabajadores. Aquí esta publicación, vamos a verla en una imagen más grande, que dice lo siguiente. Cielos, bueno. Ok, 9 de diciembre de 2022, el Club Universidad Nacional informa: en relación a la información errónea que circuló en ciertos medios de comunicación esta mañana, el Club Universidad Nacional Asociación Civil precisa que los Pumas pertenecen a la UNAM, tal como lo señala el acta constitutiva y el artículo 2 del Estatuto de la Asociación Civil que administra al equipo de fútbol. El Club Universidad Nacional Asociación Civil cuenta con una asamblea general conformada por asociados, una junta directiva y un patronato, y es la junta directiva la encargada de llevar a cabo la administración y toma de decisiones operativas y deportivas. Sea como sea, el chiste es que la gente no sabía ni qué onda. La gente, si tú le vas a la UNAM, ¿sabías esto? Que es de la UNAM, que no es de la UNAM, que es de Ciro Murayama, que no es de Ciro Murayama, que es uno de los asociados, que no es uno de los asociados, o que es del Club Universidad Nacional Asociación Civil, y que sí es administrada por la UNAM o no es administrada. O sea, todo este porqueriero y cochinero, pues bienvenido, ya es completamente ventilado. Y pues también eso lo informa el presidente López Obrador. Dice: pues es que no es contra los directivos, no es contra nadie, nomás es que la cosa pública y la situación pública y la vida pública sea cada vez más pública y que esto sea ventilado para que la gente se entere.
¿Cómo ven, amigos? Pues vamos rápidamente al siguiente tema. Los invitamos al siguiente tema.